esta mesa de coloquio que lleva como título Riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial para el desarrollo humano, entre lo inmediato y lo lejano. Bueno, con este título, pues si alguien concluye que es del la inteligencia artificial puede contribuir o no al desarrollo humano, ¿no? Puede ser una garantía o una amenaza para los derechos humanos, ¿no? Cómo puede estar inspirada o articulada a partir de principios éticos, porque si no está así concebida, pues evidentemente no va a servir al desarrollo humano, ¿no? ¿En qué medida las transnacionales y los agentes sociales pues pueden contribuir a que la inteligencia artificial pues sea una aliada y no una enemiga, ¿no? Pues todo confluye en esta mesa. Mm, En la medida en que se han tratado todas estas cuestiones vamos, de forma muy rigurosa y, y planteando muchos escenarios de reflexión y debate, y en la medida en que el tiempo se nos está agotando y que a la 1:15 indefectiblemente acabaremos porque tiene que empezar la siguiente mesa, pues aquí disponemos de 40 minutos para seguir reflexionando sobre esta cuestión. Pero a pesar de estas dificultades, ya se ha tratado el tema, hay menos tiempo para hacerlo. Yo creo que es muy pertinente el momento y el planteamiento. El momento, pues porque creo que es una buena ocasión para que tanto los que nos están siguiendo online como los que estáis aquí presentes podáis manifestaros de una manera más activa, ¿no? Y en segundo lugar, porque creo, como se ha puesto de manifiesto en la mesa anterior, la interdisciplinariedad es quizá el enfoque imprescindible, no el único, pero sí un enfoque imprescindible para poder abordar el futuro de la inteligencia artificial de manera que nos consiga un futuro verdaderamente humano. Y, y esa interdisciplinariedad pues se pone muy de manifiesto con mucha claridad cuando en la mesa estamos pues un catedrático de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y un catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia. Una perspectiva muy pegada al terreno, muy cercana a lo que se está haciendo, ¿no? David pues es una persona que se dedica a imagen médica con inteligencia artificial y yo estoy en el mundo de las ideas, ¿no? Pero esta convergencia no es conveniente, es imprescindible si de verdad aspiramos a que los principios éticos informen los desarrollos y aplicaciones de la inteligencia artificial. Por lo tanto, creo que es sumamente pertinente. Mi intervención va a tener tres puntos y, y reconozco que a pesar del esfuerzo que voy a hacer, pues quizá no resume una perspectiva optimista, ¿no? También he de decir que estoy sorprendido, pues, porque esto no lo pensamos ni Ángeles, ni Jorge, ni yo, pues cuando le dábamos vueltas a los temas y a los ponentes, en que fuéramos a encontrarnos una convergencia tan interesante en los puntos de vista expuestos. No pensabas que un mercantilista o un economista del Politécnico pues fuera a tener posiciones críticas, ¿no? Más bien pues defenderían pues a J.C. Vance, ¿no? Y la desaparición de cualquier regulación que limite la competencia en la lucha por la hegemonía en la inteligencia artificial, ¿no? Pero como se ve tanto desde el activismo de Judith como hasta la academia representada por Fernando en su primera intervención, pues todos han tenido posiciones con matices de diferencia, pero también con importantísimos puntos de coincidencia. Bueno, pues como os decía, yo voy a hablar de tres puntos. El primero,
para que, en fin, nadie piense que soy un tecnófobo, dejar claro que el ser humano es un ser tecnológico por naturaleza. En segundo lugar, el ver cómo, qué posibilidades tiene la humanidad de llevar a cabo un desarrollo humano respecto de una tecnología como la inteligencia artificial. Y en tercer lugar, pues que en la línea de lo que sugería Jorge al final de la mesa anterior, pues qué acciones concretas se pueden llevar a cabo, se están llevando a cabo con la potencialidad y las limitaciones que entraña cada una de ellas, ¿no? Y bueno, vamos con lo primero, muy brevemente, porque el tiempo apremia. El ser humano es un ser tecnológico. Esto es, esto es inherente a nuestra condición. Nosotros nos hemos desarrollado como consecuencia de nuestra capacidad para innovar tecnológicamente. Yo me atrevería a decir, no sé si es demasiado temerario, pero que la gran herramienta que ha capacitado, que nos ha capacitado para en nuestro proceso de humanización y socialización es el lenguaje. Y el lenguaje, en buena medida, es una tecnología. Pero es que me atrevería a decir más. La ciencia moderna que surge en Europa, pues en el Renacimiento, al final de la Edad Media, en cierta medida también es una tecnología. Es una, es un uso instrumental de la razón para conseguir un mejor dominio sobre la naturaleza, de manera que consigamos ponerla mejor a nuestro servicio. Por tanto, si el lenguaje y la ciencia pueden verse como tecnologías que han contribuido, que contribuyen a nuestro desarrollo, evidentemente, pues no podremos concebirnos a nosotros mismos sin la apuesta tecnológica. Dicho esto, también hay que dejar muy claro que las tecnologías, como también se ha puesto de manifiesto, aunque de refilón en la mesa anterior, no son neutrales, por lo menos las tecnologías complejas. No sé un destornillador, pero desde luego la tecnología digital en su conjunto y la inteligencia artificial en particular no son en absoluto neutrales. Obedecen a un diseño, obedecen a una arquitectura. Y esa arquitectura es fruto de un sistema social previo, incluso me atrevería a decir, de una determinada antropología. Yo creo que la tecnología digital no sale de casualidad en Silicon Valley eh, y no sale tal como está articulada en estos momentos, porque hay diversidad podríamos haber tenido distintos modelos de tecnología digital. Al final nos hemos quedado con uno, eso lo pone muy claramente de manifiesto Susana Zuboff en El capitalismo de la vigilancia, ¿no? Eh, pero decía que detrás de este desarrollo tecnológico concreto, que no es la IA en general o Internet en general, de este desarrollo tecnológico en concreto, hay una visión sobre la sociedad y una visión que es muy pedestre, como son pedestres los que han desarrollado la inteligencia artificial. Una visión que considera que el ser humano se puede contemplar y manejar como si fuese una máquina. De manera que si tú conoces muy bien cuáles son los mecanismos que hay que mover para que la máquina arroje determinados resultados, pues vas a poderla manejar perfectamente. Y eso es lo que lo que se ha hecho desde Silicon Valley. Por un lado, pues depredar lo más sagrado que tenemos, que es nuestra intimidad, nuestros datos personales. A mí me gusta más hablar de intimidad que de datos personales. Y por otro lado, pues desarrollar unas aplicaciones basadas en el conductismo más ramplón, pero sumamente sofisticadas para convertirnos en sujetos adictos a esta tecnología, ¿no? Eh, y ya no hace falta más, no hace falta más porque no tienen que ejercer
un control, una fuerza represora sobre nosotros para que nosotros hagamos lo que el poderoso desea, sino que el mecanismo se sostiene a sí mismo de manera eficientísima, estableciendo una suerte de servidumbre voluntaria de la que ya hablaba de la Boétie hace casi 3 siglos o 3 siglos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el núcleo del problema. El núcleo del problema no es que usemos mal una tecnología digital. El núcleo del problema es que la arquitectura con la que se ha configurado es sumamente deficiente porque el sistema social que pretende establecer y que da por supuesto es completamente erróneo. Entonces, yo creo que hay que atender a esa primera dimensión, qué arquitectura queremos, y de esto se ha hablado bastante en la mesa anterior, y yo, y como se decía en las anteriores ponencias, quiero una arquitectura en la que los datos no sean depredados por las Big Tech, sino que sean un bien común de la humanidad, pero de verdad. Quiero que no sea un régimen monopolístico, en el que no haya competencia y en el que, como se dice, el poder de las Big Tech permita la captura regulatoria a un nivel tan elevado como es el de la Unión Europea, ¿no? Eh, Aspiro a que pues no cercene ese control de los datos, no socave, erosione, viole derechos de propiedad intelectual, de propiedad artística, que ejerza un respeto escrupuloso sobre la intimidad de las personas, ¿no? Real, no ficticio. Bueno, todo esto respecto de la arquitectura. Respecto de los efectos, pues yo distinguiría a su vez dos tipos de efectos. Los efectos que están inducidos por el diseño de la aplicación, que se podrían combatir con una evaluación, ¿no? A ver, tú, ¿qué has hecho? ¿Y por qué la has diseñado así? ¿No? Para ver que a lo mejor lo que está induciendo es, pues, activando o pretendiendo activar un mecanismo dopaminérgico para que genera un adicto, ¿no? Entonces, ese tipo de control sobre las aplicaciones sería muy conveniente y luego también advertir de los riesgos que, que no necesariamente tendrían que darse, pero fácilmente pueden darse, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos del problema generacional, ¿no? Nosotros, vamos, los que ya tenemos una determinada edad, los que somos hijos de la Ilustración, los últimos hijos de la Ilustración y a hijos algo díscolos, porque ya hemos empezado a filtrar con esta tecnología que nos disipa continuamente del estudio, pero todavía tenemos capacidad de no hacer de la tecnología, de prevenirnos frente a la tecnología para que sea una herramienta y no una máquina que nos fagotice. De manera que no atrofie completamente nuestras capacidades principales de razonamiento, de abstracción, de creación, etcétera, ¿no? El problema es que en las nuevas generaciones, si no las protegemos mucho más, eso va a ser inevitable. Y no va a ser, el problema no va a ser que se atrofien, el problema es que no llegarán a desarrollarse, ¿no? Entonces, creo que eso es un riesgo que es fácilmente evitable, sobre todo a nivel regulatorio, ¿no? Por ejemplo, desde hace 12 años parecía que si no imponíamos la pantalla en el aula estábamos perdidos. Ahora claro, se ve que la pantalla en el aula pues, puede ser un recurso de utilidad con un uso muy restringido, pero en general es un problema, ¿no? Bueno, entonces yo distinguiría esos tres niveles, el de la arquitectura, el del diseño de las aplicaciones y el de los usos, el de los riesgos que se podrían controlar mediante regulación o mediante alfabetización. El, yo ¿qué futuro cabe aventurar respecto al desarrollo humano como consecuencia de la incorporación de la inteligencia artificial pues podríamos pensar como en 3 o 4 escenarios. El primero sería el de lo inexorable, ¿no?
Estamos, bueno, esto ha venido para quedarse, les sonará, os sonará, ¿no? Esto no hay quien lo pare, ¿no? Bueno, y entonces, pues sucederá lo que tenga que suceder. Y hay como dos visiones al respecto, motus infine velocior, ¿no? Lo que se mueve, como decían los clásicos, cuanto va más rápido es señal de que está llegando a su fin, ¿no? Entonces, pues el planteamiento más catastrofista es que la aceleración en la que estamos incursos, que nos impide cualquier suerte de control real sobre el desarrollo de la IA y en general de lo digital, pues nos aboca necesariamente a la extinción, ¿no? Y no lo dicen solo cuatro locos ajenos al mundo de la IA. Hinton, pues es uno de los que vamos, lo firmó el manifiesto del 23 y sigue, como muchos otros, en esa línea. La otra posición de la inexorabilidad, pero que pasa del catastrofismo al optimismo radical, es, pues, oye, la línea del progresivo lineal necesario que viene de la Ilustración y que tantos problemas también nos ha causado, ¿no? Entonces, bueno, esto ha venido para quedarse y va a resultar maravilloso. Con un planteamiento que algunos matizan. Vamos a incluir. Vamos a verlo desde la perspectiva del principio de proacción, ¿no? Proactionary principle, ¿no? El principio de proacción que viene a decir, pues, a ver, todo desarrollo tecnológico tiene efectos colaterales, pero la propia tecnología y la sociedad es capaz de reabsorberlos y subir un peldaño más, ¿no? Con mayor complejidad, con mejoras oportunas, pero en definitiva el progreso siempre va a ser lineal, ¿no? Eh, Otro planteamiento, pues el de Vico, ¿no? Los corsi e recorsi de la historia, ¿no? Pues aquí sabemos que la tecnología, y no digamos en estos momentos, pues nos está desbordando. El gran reto que tiene el ser humano desde siempre es el controlar la ibris, la desmesura, ¿no? En estos casos la desmesura tecnológica. Entonces, pues a veces lo hacemos con mejores resultados de forma inmediata y a veces nos cuesta más tiempo, ¿no? Entonces, pues avanzamos y retrocedemos, tal, ¿no? La máquina de vapor. Pues gracias a la máquina de vapor se consiguió la industrialización en el mundo, un avance económico brutal, en fin, ahora todo el mundo pues es deudor de aquella invención. Ahora, ¿a costa de qué? A costa de generar el proletariado, a costa de depredar la naturaleza. Necesitamos un siglo para establecer el Estado social, que ahora está, vamos, en desmontaje, y ahora parece que hemos necesitado otro siglo para tomar conciencia y combatir pues, esa depredación de la naturaleza sobre la que se había articulado ese sistema a partir de la invención de la máquina de vapor, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a evolucionar ahora? Pues no se sabe, pero cabe pensar que el ser humano, a pesar de su vulnerabilidad en buena parte construida por la tecnología digital que pretende hacernos especialmente vulnerables, pero a pesar de sus vulnerabilidades, pues es muy resistente y será capaz de acabar dando respuestas, ¿no? Pero eso no deja de ser pues una respuesta un poquito resignada, decir, bueno, pues la historia nos irá llevando. La última, en la que estaría, la que se ha defendido un poquito en la mesa, pues es la necesidad de adoptar medidas ya, ¿no? Adoptar medidas ya. Y en ese sentido, pues se han hablado de cuatro, quizá alguna más, pero yo me quedo con cuatro, ¿no? Cuatro que me parecen sumamente pertinentes, pero con limitaciones, como decía Rafa en su intervención, ¿no? Hablaba de éxitos, pero de la regulación europea, pero las limitaciones que entraña cada uno de esos éxitos, ¿no? Y los enuncio muy brevísimamente. El primero, el del derecho, ¿no? Pues claro que es muy importante la regulación y lo que está haciendo Europa es maravilloso, pero también somos conscientes de dos problemas. Uno, que con esta regulación Europa se queda en el vagón de cola. Y segundo, y muy importante, que hay que llevar cuidado con la regulación,
porque la regulación, si no se sustenta, como se ha puesto de manifiesto en la primera intervención, sobre unos determinados principios éticos sustantivos robustos, pues puede acabar siendo simplemente pues, un medio que garantice la seguridad del tráfico. Pero el derecho no está solo para garantizar la seguridad del tráfico, ¿no? Segundo recurso que se mencionaba, pues el recurso de la ciudadanía. Claro, la ciudadanía, pues la ciudadanía activa, responsable, concienciada, alfabetizada, sí, pero no nos engañemos. De esto Ángeles en el pasado también lo ha puesto por escrito. Eh, Hoy en día la tecnología digital nos ha hecho mucho más conscientes de lo que acontece en cualquier lugar del mundo, por tanto, con mucha más capacidad para el activismo, pero nos ha convertido a casi todos o a todos en activistas de sofá, activistas de salón. O sea, ponemos un like y ya tenemos tranquila nuestra conciencia, ¿no? Pero claro, el activismo real exige un compromiso real, unas posiciones de resistencia que no resultan nada cómodas, ¿no? Entonces, eso es difícil de compaginar con una tecnología que busca que percibamos todo nuestro entorno bajo el signo de la positividad, como dice Han, ¿no? Entonces, claro, activismo, alfabetización, pero desde la responsabilidad, no desde el sofá y desde la tecnología digital, que puntualmente puede ser también un recurso válido para ejercer ese activismo, ¿no? En tercer lugar, pues en la ética también se ha hablado, y no voy a insistir, pero la ética, claro, todos estamos de acuerdo con la ética, pero fijaos que hemos hablado anteriormente en otras intervenciones de la ética, y la ética puede servir para legitimar lo que se está haciendo o puede ser una enmienda a la totalidad de lo que se está haciendo, ¿no? Y el mismo término sirve para abarcar eh, acciones tan distintas y con efectos tan distintos, ¿no? Y finalmente, claro, el desarrollo humano. El desarrollo humano todos lo compartimos, mientras no nos pongamos a reflexionar en serio sobre él. Es lo que decía también Fernando en su primera intervención. ¿Por qué Bobbio no quería hablar sobre la fundamentación? Porque no nos íbamos a poner de acuerdo, ya le había dicho Maritain. Estamos de acuerdo en la declaración con tal de que no nos preguntemos por qué, ¿no? Entonces, si indagamos en lo que entendemos por desarrollo humano, empezaremos a encontrar muchas fisuras. Y el modelo de desarrollo humano por el que se aboga en el mundo anglosajón, pues es muy distinto del que se propone en el mundo, pues, continental o en el área mediterránea o en otras culturas o en el mundo chino, que no es coincidente con el anglosajón, pero tampoco con el que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, claro, esto entraña una dificultad, porque si tuviésemos muy claros todos el fin que debemos perseguir, entonces sería más fácil hacer el diseño de la IA para que lograra estos fines. Y muchas gracias. David, tienes la palabra. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy rápidamente dar las gracias a Jorge Sebastián, a Fundación Mainel, a Ángeles y Vicente, fantásticos también directores académicos del curso. Cuando Jorge me lo comentó, después de que Nacho me había lanzado la invitación, así, nada, entré en el congreso, que no sabía, yo vengo de la Universidad Politécnica de Valencia, no sabía de su existencia y lamenté mucho de no haber sabido de la existencia porque me pareció excelente. Por tanto, a mi más sincera felicitación, enhorabuena por el programa y por lo que estáis haciendo desde la Fundación Mainel. Ah, dicho esto, bueno, yo soy David Morató, soy profesor en el Departamento de Ingeniería Electrónica del Poli, de la Universidad Politécnica de Valencia, y soy uno de los telecos, de esos telecos que comentaba Fernando en la primera ponencia, ¿no? También felicitar a los organizadores del Congreso porque el momento es muy bueno. Que desde el año pasado, de hecho, se concedió el premio Nobel, en el 24, a algunos de los padres de la IA, ¿no? Por lo menos de los algoritmos de redes neuronales, que es en el ámbito de la física, el premio Nobel de Física el año pasado, y en el premio Nobel de Química a los que desarrollaron el diseño de proteínas utilizando técnicas de aprendizaje máquina. Por tanto, la actualidad de la temática es importante, ¿no?
Am, Dicho esto, en estos momentos sé que soy un catastrofista. Entonces, porque no lo sabía, Vicente, no sabía que decir, mi aproximación, soy catastrofista, pero ahora explicaré un poco el porqué, ¿no? No es que sea hiperpesimista, pero Ah, bueno, yo vengo de la aplicación de la IA en el ámbito de la salud. Trabajo en el tema de imagen médica, un tele con procesador de señal, un móvil que lanza y recibe señales. Pues bueno, la señal se transmite, se hace en dos dimensiones y eso es una imagen. Entonces, en ese sentido, entré en el ámbito de la imagen médica. Entonces, trabajo en tema de resonancia magnética y demás, ¿no? Ah, entonces, en este ámbito de la imagen médica, trabajamos con técnicas de inteligencia artificial para extracción de biomarcadores, que son indicadores de patología que nos permiten ayudar al tema del diagnóstico y prevención de enfermedades y demás, ¿no? Am, entonces, soy un usuario de la IA, que decir, a mí esto, que decir, yo lo vivo, a mí esto me gusta, ¿no? Me gusta y lo utilizamos muy mucho, ¿no? De hecho, antes de ayer que estuvimos hablando, Vicente y yo, terminaba un Teams que estábamos montando un bot de IA con cardiólogos, con la Sociedad Valenciana de Cardiología, y la idea es para que el médico de cabecera pueda tener más información de si deriva al paciente que tiene enfrente a un cardiólogo o no, ¿no? En función de la sintomatología que tiene y parámetros que se extraen a partir de indicadores como historial clínico, análisis de sangre y demás, ¿no? Estamos utilizando Amazon Web Services, Judith. Estamos utilizando Amazon Web Services, pero el servidor está en París. Dices, vale. No, 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 entonces bien, ¿no? Entonces son estas cosas que dices, bien que estemos en Europa, es decir, vamos, afortunadamente estamos en Europa, hay una regulación, sé que hay alguien que está velando por el más allá, más arriba, más allá no, más arriba, ¿no? Entonces, esto de alta regulación ética, por lo tanto, bien, pero claro, tú ves en el desplegable de Amazon Services, tienes allí a Kentucky, tienes Nueva York, y tienes Stuttgart, tienes París, dices, no, no soy europeo, pues entonces elige París o Stuttgart, ¿no? Vale, entonces cumplimos. Si cumplimos, es decir, me estaba acordando también, en esta línea, yo tengo dos nanos, ¿no? Que ahora ya no son tan nanos, pero bueno. Hace unos años, cuando Supercell, que es un fabricante, un desarrollador de software, ¿no? Lanzaron un juego, el Brawl Star, ¿no? Y yo tenía el pequeño que quería jugar al Brawl Star, que lo había visto en internet, ¿no? Y me dijo, no, pero es que han sacado, la versión que han sacado, tienes que ser de Canadá. Digo, ¿eh? Sí, sí, porque es una versión beta que si no estás en Canadá, esto no te vale. Digo, ¿cómo? Digo, hombre, a ver. Tú coges el iPad, porque claro, estas cosas, intentar poner coto a la tecnología o fronteras a la tecnología no funciona, ¿no? Entonces cogí el iPad, que lo configuré como que era de Saskatchewan, que es un pueblecito, una provincia en Canadá, y perfecto. El chaval pudo arrancar con la versión beta del Brawl Stars, ¿no? Entonces, poner estos límites a veces en Europa nos la cogemos con papel de fumar a veces, ¿no? Pero bueno, pero porque queremos cumplir una normativa que afortunadamente está ahí, pero ojalá fuese mundial, ¿no? Y cuando he comentado que soy catastrofista, ahora le pongo una etiqueta, ¿no? A mi sentimiento, es porque creo que estamos vendidos. ¿Y por qué creo que estamos vendidos? Porque las empresas, porque la IA al final son algoritmos, que son matemáticas que hay detrás, ¿no? Pero esto aterrizado, hay detrás las empresas que hemos comentado antes, ¿no? Que se ha comentado a lo largo de la mañana. Algunas de estas empresas, solo para dar unos numerillos, ¿no? Estuve mirándolo ayer, ¿no? Le pregunté al ChatGPT. Apple tiene 1,7 veces el PIB de España. El PIB de España en capitalización bursátil. Si cogemos Apple y sumamos Google, la capitalización bursátil es mayor que el PIB de Alemania, el motor de Europa, solo con dos de las empresas. Cualquiera de estas empresas, Meta, las que queramos, están en el orden de magnitud del PIB de España. Estamos hablando de ese orden de magnitud y el poder que tienen, pues ya se ha dicho aquí, ¿no? Entonces, estamos vendidos. Después nosotros, el ser humano, como ser humano, lo ha dicho Vicente, nos encanta la tecnología, nos encanta. Y lamentablemente somos a veces demasiado cómodos. De tal forma que yo me puedo quejar que la planta baja que hay debajo de mi edificio, que había una ferretería histórica, la han cerrado. La han cerrado y ya ves tú, ¿no? Y ahora se me queda el barrio que la mitad de plantas bajas están vacías, ¿no? Con el cartelito de disponible, ¿no? Eh, ya, pero voy a comprar los tornillos y los pido a Amazon, ¿no? Dices, sí, pero desde mi móvil. Entonces dices, no hace falta, que si hubiese sido un cliente de la ferretería. Entonces hay una parte de la ciudadanía que deberíamos ser un poco conscientes de nuestro día a día, ¿no? Muchas veces, o en lugar de cocinar en casa, pedimos la comida a través de cualquiera de las empresas de comida que te la traen a casa, que es incluso más barato que cocinarla en casa, ¿no? Porque no tengo tiempo y es caro. Entonces también tenemos una responsabilidad social cada uno de nosotros. Entonces, desde ese punto, pero dicho esto, la pequeño tirón de orejas, la aplicación, la IA,
no soy un anti-tecnológico, que es decir, utilizamos la IA. De hecho, hace un mes justamente se publicó en Nature un trabajo muy chulo. No sé si conocen el UK Biobank. El UK Biobank es una base de datos del Reino Unido con 500.000 sujetos categorizados por edad, sexo, tienen historial clínico, todos sus datos de hábitos de consumo, hábitos de vida, datos clínicos, analíticas de sangre, análisis genético, datos de imagen, resonancia magnética, tomografías de computarizada, ecografía. Entonces, se utiliza en investigación para estudio de correlaciones de patologías, enfermedades, prevención de enfermedades. Bien, utilizando esa base de datos, el mes pasado en Nature se publicó un trabajo muy chulo en el que utilizaban 400.000 sujetos del Reino Unido y les estudiaban 1.000 enfermedades y lo aplicaron sobre 2 millones de personas danesas, de la población danesa. Y eran capaces de predecir hasta 1.000 enfermedades con un horizonte temporal de 20 años. Estamos en esos órdenes de magnitud. Esto es lo que en estos momentos la IA nos permite hacer. Si tienes suficientes datos y muy bien gestionados, muy bien tratados, como es el UK Biobank, puedes hacer ese tipo de predicciones, ¿no? Luego está el tema de si yo quiero saber la predicción esta de 20 años, las enfermedades que voy a tener. Igual preferiría saber que me predijese las cosas buenas que me van a pasar, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Ahí abrimos otro melón, ¿no? Dicho esto, después estamos también en la parte de la aproximación ecológica o sostenible, ¿no? Bueno, en el IEcubo se publicó el mes pasado. El IEcubo es una asociación de ingenieros de ingeniería electrónica y eléctrica, y había un artículo sobre el consumo eléctrico de todos estos de la IA, ¿no? El ChatGPT, que casi todos en el mundo conocemos, es una parte ínfima de todo el tema de los agentes de IA que existen en el mundo. Pues bueno, en estos momentos, no es en el futuro, en estos momentos el consumo mundial de todas las consultas que se le hacen por IA a todos los agentes que existen en estos momentos es el equivalente a 2 centrales nucleares al año. En el 2030 simplemente es un horizonte temporal de 4 años, en lo que se espera es que eso se dispare hasta 48 centrales nucleares al año, solo para nutrir todas las consultas que se le hacen a la IA a nivel mundial. Porque ya no está solo a nivel humano. Lo que estamos abriendo ahora el melón es que la IA pueda consultar a otras IAs. Por tanto, ahí se dispara el uso de todos estos agentes de inteligencia artificial, ¿no? Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de desajuste evolutivo, ¿no? ¿Y qué es esto del desajuste evolutivo, ¿no? El desajuste evolutivo, esto lo define entre otros el Daniel Lieberman, que dice, ¿no? Cuando la cultura humana cambia mucho más deprisa que nuestra capacidad de evolucionar como especie, se genera ese desajuste evolutivo, ¿no? Y en estos momentos, bueno, en realidad esto viene desde el Paleolítico, ¿no? Es decir, cuando el ser humano, nuestros antepasados, eran nómadas, pasaron a ser sedentarios, a entrar en el ámbito de la agricultura, gestionaban sus propios campos. Ahí hubo una reducción en la cantidad o diversidad de componentes nutricionales. Y ahí surgieron una serie de patologías. Se aumentó la ingesta de hidratos de carbono, se aumentó la ingesta de azúcares y bueno, surgieron una serie de patologías. Y eso a lo largo de los años se ha acelerado desde la revolución industrial. Hasta la revolución industrial, más o menos, o a partir de la revolución industrial, tenemos más o menos tenemos el margen de los 8 horas para trabajar, 8 horas para tiempo libre, 8 horas para descansar o para dormir, ¿no? Hasta hace no mucho, la persona se iba a la cama cuando se hacía de noche y se levantaba cuando salía el sol, ¿no? Entonces, esto que ahora hemos ido regulando genera una desventaja evolutiva o genera una disrupción evolutiva porque el ser humano no se ha adaptado a estas cosas. Y es cuando vienen patologías asociadas con el estrés o la ansiedad, el duermo mal. Y en estos momentos estamos en un momento todavía de mucha mayor aceleración, en este caso de cambio tecnológico, y por tanto ese desajuste evolutivo que el ser humano no se ha podido adaptar es el que nos está llevando a una sociedad un poco, bueno, un incremento en patología mental, psicológica, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor de esa competitividad social que tenemos, ese aislamiento que en nuestros orígenes estamos acostumbrados a, veníamos de la tribu, ¿no? Nuestra tribu, y en estos momentos vivimos en ciudades, es decir, todo esto genera un desajuste evolutivo. Y en estos momentos, pues bueno, pues es lo que nos toca lidiar como sociedad. En otros tiempos se les tocó lidiar con otras cosas. Dicho esto, aterrizando todo esto a la IA, ¿y por qué surge todo esto? Históricamente también creo que es interesante, ¿no? La IA tiene 70 años. Es decir, los orígenes vienen de los años 50, ¿no? Uno de los padres se considera Alan Turing, ¿no?
Esto fue evolucionando y simplemente doy un salto temporal y yo creo que la mayoría de nosotros los que estamos aquí nos acordamos de cuando solo en la televisión teníamos una, dos o tres cadenas, ¿no? Estábamos viendo la película, llegaba al descanso y te ibas. ¿Por qué? Porque había un anuncio de un coche, que no te querías comprar un coche, o había un anuncio de zapatos, que tampoco ya ibas cubierto con los zapatos, ¿no? Claro, pero llegamos a finales de los 90. Finales de los 90 hay una infraestructura tecnológica suficiente para arrancar Internet a nivel mundial, con lo que, bueno, surgen algunas empresas de, venga, yo te ayudo a buscar lo que quieras buscar, ¿no? Y a alguien se le ocurre de, bueno, pues ya que le ayudo a esta persona a buscar lo que quiera, ¿y por qué no lo identifico? Si lo identifico, sabré quién es y sabré qué está buscando. Y sabré si me busca un coche eléctrico en estos momentos, le puedo le puedo mostrar publicidad de coches. Y si me está buscando dolor de encías, pues le puedo proporcionar información sobre un cepillo de dientes sensible a la gente con problemas de encías, ¿no? Es decir, vas ya cogiendo esos datos porque eres capaz de reconocer a ese individuo y, por tanto, dirigirle la publicidad. Ya no es una publicidad general para cualquiera, que a muchísimos no les interesa, sino que es una publicidad muy dirigida a la que cada uno conforme es en función de su sexo, su edad, sus necesidades y sus problemas, ¿no? Entonces, de ahí vienen estos problemas. Es decir, todo esto que estas grandes empresas vienen de esos datos, esa información que han conseguido recopilar de nosotros, que muy amablemente les hemos cedido. Es decir, vuelvo otra vez al principio, el ser humano es cómodo. Entonces, si te permite ubicarte y saber dónde estás pues bueno, y buscar las cosas más fácilmente que hay alrededor de ti, están utilizando saber, pues bueno, dónde estás, ¿no? Es decir, esa información que les estás dando, ¿no? Pero eso es un poco inevitable, ¿no? Es un poco inevitable, quizás. Me ha gustado mucho la presentación de Judith, enhorabuena, por el tema de lo de la justicia global, ¿no? Hay una parte ahí de esa justicia global que la voy a enlazar con lo que comentaba el profesor Llano del tema del valor moral de una empresa cuando incumple la regulación europea. Más allá de las multas, también está que el ciudadano pueda ver una acción no ética o moralmente reprobable en esa empresa, ¿no? Y por tanto le pueda dar un poco de caña en ese sentido, ¿no? Lo pueda penalizar de alguna manera. Y yo quiero apelar, por eso, aunque sea catastrofista, quiero apelar a que el ser humano, la ciudadanía, tenemos una capacidad de intentar corregir estas cosas reprobables éticamente de estas empresas a las que estamos utilizando hoy en día. Lo que me da miedo es que la sociedad civil pueda rebelarse frente a la regulación europea. Es decir, el propio ciudadano europeo que pueda decir, ya, pero es que en Estados Unidos son capaces de o tienen acceso a una tecnología o a unos dispositivos que llevan embarcada una tecnología que en Europa nos la están prohibiendo. Pues entonces, le digo a mi amigo Carlos que cuando vaya a Estados Unidos me traiga esas gafas de último modelo o ese móvil que aquí no me lo puedo comprar. Porque al final, de nuevo, estamos intentando poner barreras a algo que no se le pueden poner barreras. Hoy en día el mundo está demasiado interconectado para esto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la ciudadanía pueda estar bien formada, esté educada y la podamos orientar, en lugar de frente a la regulación europea, frente a esas empresas con falta de ética. Es decir, eso yo creo que es la parte importante. Y dejo ya una última cosa que me dio miedo. Esto lo leí la semana pasada, de que, pero bueno, es una noticia que saltó en agosto. OpenAI, ¿no? Los que están detrás de ChatGPT, habían hecho un acuerdo con Mattel, la empresa de juguetes. Mattel es propietaria de Barbie. Y entonces la idea es embarcar un chat GPT en Barbie. Técnicamente se puede hacer y no cuesta mucho. Al final es un dispositivo Wi-Fi, se te conecta a la Wi-Fi de casa y esto tú con una batería la recargas y ya está. Y el chat GPT Voice, que es decir, puedes interactuar perfectamente. Imaginémonos, no es un futuro, esto está ahí ya, que es decir, la tecnología lo va a abrir y por supuesto lo vamos a comprar para nuestras hijas y nuestros hijos, esa Barbie con la que van a poder interactuar. Entonces el problema es que esa Barbie va a ser completamente amigable, empática, súper simpática y súper disponible para todo. Va a poder interactuar el niño o niña y por tanto, todas esas discusiones de barrio de los niños cuando se interactuaban socialmente y por tanto el niño más mayor le había robado la pelota y entonces es decir, ahí había frustración, ¿no? Pero ese niño o niña se aliaba con otro amiguito para darle una paliza y entonces recuperar la pelota, ¿no? Y había compañerismo y amiguismo, ¿no? Y bueno, aprendías toda esa sociabilidad, ¿no? De los niños y niñas, eso lo vamos a perder, porque la primera interacción social que puede tener ese niño o niña va a ser con una Barbie con el chat GPT Voice detrás. Cuidado, que tecnológicamente se puede hacer, sí,
es cosa nuestra el comprar esa Barbie o no. Por tanto, es cosa nuestra también un poco el responsabilizarnos de nuestro día a día, nuestras acciones diarias, que no vayan a favor de hacer esto la pelota cada vez más grande. Nada, muchísimas gracias. Muy bien. Pues tenemos aquí, bueno, dos palabras así de entrada. Luis Lili. Sí, soy vicepresidente del Foro de Empresa, Humanismo y Tecnología de la Comunidad Valenciana y hace 6 años organizamos un evento en el Colegio de Médicos sobre inteligencia artificial. Ya trajimos un filósofo, estaba la presidenta del Colegio de Médicos y estaba la directora de IBM para EMEA, que llaman ellos, de supercomputación. Llegamos a la conclusión, como podría ser de otra manera, que la inteligencia ni es inteligencia ni es artificial, cosa que no sabíamos que lo había dicho este señor que estaba aquí. Bueno, en cualquier caso, no sé si se puede. Se dice que Morante de la Puebla no es mejor que Curro, ni que Curro es mejor que el otro, sino porque los artistas no compiten, sino que generan creatividad y entonces, pues bueno, suben los niveles sin pegarse porrazos. No sé si sería posible generar una legislación útil que el Tribunal Internacional de la Haya pusiera en marcha o qué pasos habría que hacer para que la ONU o alguna institución supranacional se metan a estas historias, porque evidentemente no somos tres pueblos en el mundo, que yo sepa. O sea, Europa, América del Norte y China. Hay mucho más y además hay un desplazamiento hacia Oriente. O sea, India tiene mucho que decir en todo esto y China también. No sé si queréis responder o... Yo para responder al respecto, China, que se le abraza muchísimo más todavía la tecnología que nosotros. Yo tenía posibilidad, afortunadamente en los últimos años he ido alguna vez a China y tecnológicamente nos dan un repaso a la Unión Europea. Repaso en cuanto a abrazar la tecnología. Yo no digo que sea bueno o malo, en cuanto a abrazar la tecnología. Por tanto, en ese sentido, la Unión Europea, y no hay mucho más, que podemos pensar que hay algo más allá de la Unión Europea, Estados Unidos y China. Bueno, puede haber algunos reductos más por ahí, pero al final, por desgracia, el dinero lo mueve casi todo. Y entonces, al final es donde está el dinero. Pues aquí se ha hablado sobre la tecnología para el ser humano, para la humanidad. Hay una parte muy importante de la humanidad que no existe. Esto hay que ser conscientes. No seamos naifs. No existe, básicamente porque no es un cliente potencial. Y al final nos mueven los intereses. Pero no quiero ser pesimista, simplemente es a nivel personal veamos cada uno lo que podemos hacer. Y yo lo que quiero es que el movimiento ciudadano como sociedad podamos ir avanzando y está muy bien que haya una regulación desde arriba, pero yo desde abajo, ¿qué puedo hacer? Y desde abajo podemos hacer muchísimo como usuarios, porque al final todo es para nosotros como usuario final. Entonces, bueno, a ver qué podemos hacer. Merci. Muy Igualmente la ONU está haciendo cosas. No, muy rápidamente, yo confío en la ciudadanía, pero Tomás Friedman en el New York Times publicaba hace un par de meses un artículo en el que decía que a pesar de que ahora se vea sobre todo la confrontación por ganar la batalla en la hegemonía por la IA entre China y Estados Unidos, porque evidentemente Europa no cuenta, necesariamente se iban a tener que entender porque para globalizar el mercado, pues los desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo en un lugar y en otro van a exigir más cooperación que conflicto. Entonces, quizá no se consiga una regulación que proteja los derechos como nosotros desearíamos, pero a lo mejor no se incurre en una lucha sin cuartel por ganar una posición hegemónica, si no se establece pues, un régimen, pues un poco como el régimen del capitalismo financiero global que tenemos ahora, con todas sus deficiencias, ¿no? Pero que, bueno, pues que tiene algunas ventajas, ¿no? Y a lo mejor a nivel de la IA se consigue que también haya que acabe habiendo una convergencia entre los dos polos de desarrollo tecnológico que den lugar pues, a una inteligencia artificial global de la que todos nos beneficiemos a costa de ver muy disminuidos nuestros derechos, ¿no?
Pero espera, es que está Judith Vale, y, perdón, me y quito el luego gorro Aida. activista, me pongo el gorro de investigación, sobre todo. Habéis hablado de explotar la vulnerabilidad, ¿no? De la tecnología predatoria, que de hecho es una de las palabras que estamos también empezando a usar cada vez más, etcétera. Y yo cuando lo analizo desde una perspectiva de discurso, de ideas y de qué es lo que está como fundamentando toda esta tecnología, al final lo que encuentro es una ideología ultra neoliberal, por ponerle una capa más, ¿no?, al neoliberalismo. Y me planteo dos preguntas. Uno, ¿hasta qué punto es el propio ethos de esta tecnología digital el hecho de ser depredadora y por lo tanto quizá no la podemos corregir? No lo sé, es una pregunta que me ha surgido escuchándoos. Y dos, estamos hablando mucho de inteligencia artificial, también mucho del desarrollo, pero yo no sé hasta qué punto la gente conoce cuál suele ser las prácticas en el desarrollo de servicios digitales. No hablo de tecnología para la investigación, sino de producto final digital, ¿no? Que son estas prácticas de desarrollo ágil, ¿no? De mínimo producto viable, lanzar el producto y luego ver qué pasa, qué cosas rompemos, ¿no? Lo que decía Facebook al principio, ver rápido y rompe cosas. Y lo que rompió fueron democracias, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos plantearnos desarrollar inteligencia artificial desde otras coordenadas si no analizamos cuál es la ideología que hay alrededor de este desarrollo y de esta innovación y cómo podría ser una manera europea de este desarrollo? Porque yo me lo he encontrado en aulas de grados de inteligencia artificial que alumnos me han dicho, bueno, pero es que yo tengo derecho a innovar. Y claro, mi respuesta es, bueno, pero tu derecho a innovar no puede pasar por encima de mi derecho a un derecho fundamental, ¿no? Y hasta qué punto no está en el propio como corazón de estas prácticas de desarrollo toda esta parte depredadora y ultra neoliberal al final. No sé, es una pregunta muy compleja, lo sé, pero es lo que me ha surgido escuchándoos. Gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo hablaba de tres niveles, el nivel de la arquitectura, y yo creo que no existe la Internet o inteligencia artificial, existen distintos modelos y el modelo que tenemos ahora se sustenta sobre una ethos, como tú has dicho, un ethos depredatorio, de que depreda pues, nuestra intimidad, que depreda el medio ambiente, pero se puede pensar en una alternativa, ¿no? Lo que pasa es que para pensarla habría que, eh, esto que a los juristas nos gusta mucho invocar, aunque no lo practicamos nunca, hacer una evaluación ex post. Es decir, nosotros ya llevamos unos cuantos años de IA y no digamos de lo digital. Entonces, vamos a hacer en serio una evaluación de lo que hemos conseguido y de los efectos que ha traído consigo. Y a partir de ahí vamos a concebir un nuevo modelo, ¿no? Y un nuevo modelo en el que lo primero que nos preguntamos es cuáles queremos que sean las bases que informen ese modelo. Entonces, en eso estaría con lo de Wittgenstein, que decía que el saludo entre los filósofos tenía que ser date tiempo, pues ojalá nos diéramos tiempo, ¿no? La moratoria por la que hablaban, la abogaban en el 2023, pero que nadie se tomó en serio, ¿no? Vamos a tomarnos tiempo para hacer. Pero dicho esto, tampoco se me escapa el hecho de que la IA esté sirviendo ahora mismo para diagnosticar enfermedades a una velocidad de vértigo, para desarrollar fármacos a una velocidad de vértigo, para conseguir una educación personalizada que puede resultar muy eficiente, para infinidad de usos maravillosos que son los que legitiman el que este ritmo insostenible en el que nos hemos visto involucrados no se detenga, ¿no? Entonces, no sé cómo se podría conseguir, pero abogo evidentemente por el date tiempo, la evaluación ex post y un encuentro de todos los agentes para ver qué es lo que queremos hacer de verdad. Yo no creo que estemos todavía en el momento para hacer una evaluación, porque creo que esto es extremadamente reciente. Más allá de que la IA como tal tenga décadas, el uso de todo, es decir, el salto cualitativo. Negativa, Sí, exacto. pero lo digital sí. Sí, eso es verdad. Pero el uso que estamos dándole a todo esto de la IA y lo que estamos hablando, en realidad lo que todos tenemos en mente cuando estamos en este salón,
esto tiene 2 años y medio, lo ha comentado el profesor Llano. Es decir, esto saltó, alguien abrió la caja de Pandora, ¿no? Desde una fundación, curiosamente no es empresa aún, que en estos momentos tiene acuerdos con empresas tecnológicas por valor de $1 billón. Billón de los europeos, no billón de los estadounidenses. Billón de dólares. Es decir, la cantidad de dinero que hay detrás es impresionante. La IA tecnológicamente, que es decir, la IA en general, tecnológicamente, como comentaba el profesor Weber, la aplicación en salud, por ejemplo, que es la que más cercana me pilla, por supuesto es extraordinaria, es decir, y eso es innegable. Eh, eh, pero hay unos usos muy capitalistas que son los que pueden ser extremadamente peligrosos y están siendo dañinos. El año pasado yo dirijo la cátedra CIRES Fundación CUAS en el Poli y montamos una mesa redonda, una serie de mesas redondas sobre salud mental. Y una de las charlas era, bueno, en torno a la salud mental, pues bueno, hay problemas de adicciones con sustancia, adicciones sin sustancia. Entonces tratamos el tema de la adicción al móvil, ¿no? Entonces el daño que se está cometiendo a los adolescentes, no a todos, pero hay muchísimos adolescentes, el daño que se está cometiendo es brutal. Y a una persona joven que tiene toda la vida por delante. Que sea, yo cuando leí lo de Barbie se me ponían los pelos como escarpias, ¿no? Porque ya no estamos de adolescentes, estamos hablando de niños. La mayoría de los que estamos aquí hemos vivido muchísimos años sin Internet, ya no sin el móvil, sin Internet. Los que están en estos momentos en la edad adolescente no conocen otra cosa. Entonces, eso ha ido cambiando muchos hábitos, ¿no? Sí, muchas gracias. Acabamos con ellas. Vamos a la mesa. Gracias, Vicente y David, por el contraste multidisciplinario. Aida Ponce del Castillo, European Trade Union Institute, Bruselas. Estuve muy cerca de los legisladores cuando se redactó el acta de la IA o el reglamento y cuando se introdujo la disposición sobre el AI literacy o la alfabetización. Se introdujo porque en el primer panel se decía que no se sabía por qué se había introducido. Se introdujo porque ese era el único instrumento para dar a la sociedad civil un poco de acción o poder de contestar o de investigar. Pero claro, como el reglamento es un reglamento de productos, no de derechos, entonces eso fue la única salida en la que se pudo dar la alfabetización. Pero, y aquí está mi pregunta para los dos, la alfabetización no es lo mismo que la adquisición de competencias. En inglés es un poco más drástico la significación ontológica. Skilling and literacy no es lo mismo. En el AI Act se decidió por incluir literacy, alfabetización, y no skilling, la adquisición de competencias, que es muchísimo más formal. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. En el nuevo modelo que quizás propones, Vicente, y que se podía adquirir un poco más de agencia ciudadana o inclusiva de aquellos que no están en el playing field, ¿de qué manera podemos adquirir un poco? ¿Cuál es la manera más efectiva para poder tener un pensamiento crítico informado? ¿La alfabetización o la adquisición de competencias? Sabiendo que no todos en Europa saben leer y escribir. No en Francia, concretamente, el nivel de matemáticas de los niños es muy bajo y, evidentemente, no todos tienen acceso a Internet o a ChatGPT, que hay que pagarlo, ¿no? ¿Cuál sería más o menos la respuesta a este dilema sobre alfabetización, adquisición de competencias y la desigualdad, no solamente en el norte y el sur global, pero aquí en Europa? Gracias. A ver, yo es que, no, vamos, por ser muy breve aunque la pregunta es sumamente interesante, yo no soy muy optimista porque, a ver, la alfabetización o adquisición de competencias, como quieras considerar, puede ser up-down o bottom-up. Entonces, si es bottom-up, David ha hecho una mención de refilón. No sé yo en qué medida va a emerger esos mecanismos de resistencia, sobre todo Mi esperanza está en la juventud, no en nosotros, está en la juventud, pero en una juventud que en algún momento tome conciencia de que han sido
pues criados en unos sistemas adictivos y por tanto mutiladores de su verdadero desarrollo contra los que se han de rebelar. Pero no sé en qué medida pueden desarrollar esa capacidad cuando su mundo real es el mundo digital. Entonces, lo veo muy difícil, ¿no? Por otro lado, el up-down pues no deja de ser un ejercicio de paternalismo. Y los ejercicios de paternalismo, además de ser arriesgados, tienden a ser poco efectivos, ¿no? Por tanto, creo que, de nuevo, pasa como con lo desarrollo humano. Está muy bien mientras no indaguemos. La alfabetización digital está muy bien mientras no nos pongamos a pensar cómo llevarla a cabo de verdad para generar una ciudadanía verdaderamente responsable y resistente. Porque es que además nosotros aquí lo tenemos muy claro sobre el papel. Pero esto es como el que vota al Partido Ecologista, pero luego pues tira todos los residuos al mismo contenedor, ¿no? En fin, que una cosa es lo que uno piensa y otra cosa son sus hábitos de vida personales, ¿no? Que son los que acaban sustentando y legitimando una determinada configuración de la tecnología. Y son los que yo creo que ahora dificultan verdaderamente poner al sistema en crisis, porque cada vez que votamos por Amazon, pues lo estamos legitimando. A ver, yo votaría, que decir, yo si me das a elegir, ¿no? Yo elijo una adquisición de competencias analógica. El ser humano, yo lo que le digo a los alumnos, somos analógicos. Y necesitamos relacionarnos, necesitamos el don de la palabra, necesitamos leer, necesitamos escribir, necesitamos expresarnos. Somos analógicos. Entonces yo primero creo que como personita, una personita debe formarse en adquisición de competencias analógicas. Y cuando ya tienes a la personita completamente formada, entonces si quieres pasas a una alfabetización digital. Pero alfabetización digital no hace falta empezar a los 3 años. Es decir, y lo vemos en la calle hoy en día, es decir, nuestros padres, abuelos, tíos, gente mayor que coge el móvil y se maneja. Por lo tanto, el tema de la alfabetización digital, eso puede venir mucho más tarde. Pero lo que debemos, yo, desde mi punto de vista, creo que deberíamos ser muy conscientes del daño que se hace a la gente joven, a los niños sobre todo, que es a donde yo apelo, en la introducción demasiado temprana del mundo digital. Es decir, acostumbrémoslos a esa adquisición de competencias analógica, a leer en papel. Esa lectura en papel que está demostrado que no es lo mismo leer en un ebook. Y no es lo mismo en cuanto a que tú no retienes la misma información. Te estás leyendo un libro y te acuerdas si estaba en tal página arriba a la izquierda. Cuando tú lees en digital, se pierden las páginas, se pierde si era a la izquierda o a la derecha la página. Entonces hay ciertas competencias que se van a perder. Por lo tanto, retrasemos lo máximo posible esa alfabetización digital, que la van a coger sí o sí todo el mundo. Aunque tengas 80 años, te vas a coger al móvil porque está muy bien pensado para que todo el mundo pueda alfabetizarse muy fácilmente. Pero es mucho más importante que la persona esté formada y adquiera esas competencias analógicas antes de pasar a un mundo digital. Eso es lo que por lo que yo abogaría. No sé si esto se puede trasladar o no, pero es desde mi punto de vista lo que yo abogaría. Muchas Bueno, gracias. no hemos sido muy disciplinados porque nos hemos excedido en 10 minutos, pero Disculpad. tenemos que acabar. Somos analógicos y no digitales. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias. Enseguida pasamos a la siguiente.